Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí un día más en Mundo Maldini. Hola, hola, aquí voy conduciendo, ya sabéis que cuando conduzco yo como que me inspiro un poco más y tengo un reto que me habéis propuesto aquí en el canal y que lo voy a hacer, que es elegir los mejores futbolistas de la historia del Real Madrid. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Se van a quedar fuera jugadores absolutamente míticos, memorables, que vais a decir, pero este tío está loco, pero es que hay que elegir, y vamos a elegir 10, pero al final me voy a quedar con 11. Quiero precisar que esto no va a ser un 11 como si fuera un 11 en un campo de fútbol, es decir, puede haber más delanteros, menos defensas, porque no se trata de elegir un 11 tipo, sino los 11 mejores para mí, una mezcla entre mejores, más importantes, más trascendentes de la historia del Real Madrid. Ya os he abierto que se van a quedar fuera jugadores muy importantes. El número 11 va a ser Emilio Butragueño. Y vais a decir, bueno, Butragueño no ganó la Copa de Europa, efectivamente no ganó la Copa de Europa. De hecho, en la Quinta del Buitre no todos ganaron la Copa de Europa de la Quinta del Buitre. Pero yo creo que Butragueño significa mucho. Primero significa que le dio el nombre a esa Quinta del Buitre, que es uno de los momentos más importantes del Real Madrid contemporáneo, porque en fútbol no es solo ganar la Copa de Europa, es jugar bien, es pasar a la historia por hacer buen fútbol. Y la Quinta del Buitre realmente ha sido una maravilla verla jugar. Yo recuerdo además partidos de los años 80 que eran una auténtica barbaridad. Y me parece que Butragueño era un poco el emblema de todo eso, aparte de ser un jugador de un talento descomunal. Cuando Butragueño se paraba en el área, se paraba el mundo. Yo recuerdo un gol al Colonia, por ejemplo, en una final de Copa de la UEFA, que por cierto sí que ganó 2 Copas de la UEFA, Emilio Butragueño, aunque no la Copa de Europa. En fin, para mí es el número 11. El número 10 es Manolo Sanchís. Nos están pitando porque tengo un camión detrás que estaba en un semáforo parado. Joder, ¿cómo se ponen de nerviosos en los semáforos? En cuanto paras, al microsegundo que se pone en verde ya te están pitando, hombre. Bueno, total, vamos a lo que vamos. Manolo Sanchís va a ser el número 10. El gran capitán tantos años, que por supuesto sí, fue de la Quinta del Buitre y él sí ganó la Copa de Europa, por supuesto, Manolo Sanchís. Él sí fue campeón de Europa. Me parece que representa un poco, ya no solo por lo que significó su padre, sino por lo que significa él en el Real Madrid, el gran capitán de un Real Madrid realmente triunfante, del Madrid que recuperó la Copa de Europa en la séptima en Ámsterdam, entre otras cosas, luego ganó otra más, por supuesto, aquella de París. Así que el 10º va a ser Manolo Sanchís. El 9º va a ser Sergio Ramos. Sergio Ramos, que veremos cuánto le dura todavía su longevidad en el Real Madrid y en su carrera futbolística, que todavía tiene bastante tela que cortar. Me parece que es uno de los mejores defensas de la historia del Real Madrid y de la selección española, sin ninguna duda. Y ya no solo por eso, sino por su capacidad para hacer goles importantes. Porque Sergio Ramos va a pasar a la historia como el autor del gol de Lisboa, que creo que sin ese gol hubiera cambiado la historia del Real Madrid, porque el Madrid estaba perdiendo la final ante el Atlético de Madrid, nada menos. Y me dijo un día el Cholo, y estoy de acuerdo, me dijo que si no empata Ramos y gana el Madrid aquel partido, el Madrid hubiera tenido una debacle institucional tremenda, y estoy convencido de ello. Marcó el gol de Milán, el primer gol de la otra final contra el Atlético de Madrid, ha marcado en Supercopas de Europa, ha marcado goles muy importantes, siendo un defensa en momentos decisivos, y es uno de los defensas goleadores de la historia del Real Madrid y del fútbol. Así que el 9º va a ser Ramos. El 8º va a ser Amancio Amaro Varela, ganó 9 ligas y ganó una Copa de Europa, ganó la Copa de Europa del 66, jugador que pasó 14 temporadas en el club y jugador también de un talento tremendo. En aquella época de los 60 había muchos jugadores de talento, pero como ese tipo de jugadores como que contaban menos realmente en aquella época, y me parece a mí que a Amancio hay que darle el valor que tiene, y va a ser el número 8. El número 7 va a ser Casillas, Iker Casillas. Yo sé que salió mal del Madrid, lamentablemente. No salió bien del Madrid con alguna parte de la hinchada. Yo sé que hay parte a un sector de la hinchada totalmente respetable que no le tiene demasiada estima. Me parece una lástima, pero cada uno es libre de opinar como quiera, por supuesto. Pero si hablamos futbolísticamente de Casillas, hablamos del mejor portero para mí de la historia del fútbol, lo digo de verdad. Ya no solo el que más ha ganado, porque entre Copas de Europa, Mundial y Eurocopas con la selección, creo que no hay nadie que haya ganado más que él en la historia, hablando de porteros. Hay varios momentos míticos de la carrera de Casillas, desde su debut, sus primeros partidos, hasta sus primeros partidos de Copa de Europa, bueno, hasta la famosa final de Glasgow, cuando se lesiona César, entra él y es el héroe al final, por las paradas que hace, por lo que ha significado en el club. Yo creo que Casillas va a ser el número 7. Fijaros que no estamos ni siquiera en los 5 primeros todavía, Ese va a ser el número 7. El número 6 es algo para mí mítico del Real Madrid, y es algo muy, digamos, es un toque personal, es Juanito Gómez.
Me vais a decir, ya, pero Juanito Gómez es que no ganó tanto como Casillas. Pues no ganó tanto como Casillas, por supuesto, ni siquiera como Manolo Sanchís, pero Juan Gómez significa tanto en el Real Madrid por todo lo que él hizo. Era un poco la rebeldía. Yo le llegué a conocer no mucho, pero era de verdad un trozo de pan como persona. Ya sé que os acordáis cuando le pisa la cabeza a Mateus, todo eso que pasó, es verdad que perdía la cabeza con bastante facilidad, era puro nervio, era puro talento, porque Juanito Gómez era un jugador de un talento impresionante, ganó Copas de la UEFA, por supuesto, pero yo creo que ha quedado dentro del madridismo como una figura realmente única. Y de hecho, en el minuto 7 se sigue cantando a Juanito en cada partido. Juanito representa para el madridismo todo, representa el trabajo, el esfuerzo, el talento, la rebeldía. Yo creo que Juanito tiene que estar por lo menos entre los 7 primeros, por encima de otros jugadores que han ganado mucho más, como Casillas, o como incluso Manolo Sanchís, o como Sergio Ramos. Vamos con el quinto. Estamos ya entrando en el podium de oro. El quinto va a ser Zinedine Zidane. No hablo de su carrera como técnico, porque si hablamos de eso evidentemente podría estar todavía más arriba. Hablamos de lo que significó como jugador. Hay que decir que Zidane, cuando llega al Real Madrid, él llega ya, digamos, de pasar una etapa larga en la Juventus, y él llega un poco ya en el tramo final de su carrera, porque esa es la verdad. O sea, Zidane llega al Madrid ya en el tramo final de su carrera, y seguramente físicamente el Zidane del Real Madrid ya no es el Zidane de la Juventus, pero el talento, la elegancia para jugar al fútbol que dejó Zidane en el Bernabéu, incluso en partidos en los que veías que físicamente ya no llegaba, aún así era jugador de frac, de smoking. Y luego, por supuesto, el famoso gol de Glasgow. Es la única Copa de Europa que gana con el Real Madrid, pero la gana con ese gol que es uno de los grandes goles de la historia del fútbol para mí, el gol de Glasgow. Así que el quinto va a ser Zinedine Zidane. El cuarto va a ser Raúl González. Yo creo que Raúl González tiene que estar por encima de Zidane en la historia del Real Madrid por muchas cosas. Primero por el toque que significa ser jugador de la cantera, ¿no? Él es el Real Madrid en canteranos, y por supuesto que ganó 3 Copas de Europa, nada menos. Raúl estuvo 18 temporadas y bueno, fue un jugador realmente descomunal. Yo creo que significa un poco... A mí me parece que Raúl no era un 10 en nada. Bueno, sí, era un 10. Mira, voy a decir una cosa un poco extraña. Yo creo que Raúl era un notable alto en todo, en sacrificio, en esfuerzo, en técnica, en calidad individual, en capacidad goleadora, pero siendo notable alto en todo, juntando todo, yo le daría un sobresaliente en todos los sentidos a Raúl. Mucha gente me ha criticado, y lo vuelvo a decir, yo creo que Raúl nunca fue nivel Balón de Oro, lo digo, para mí Balón de Oro no fue, porque siempre hubo un jugador que estaba por encima de él en cada momento de su carrera para ganar el Balón de Oro, pero sí creo que tiene que estar entre los 4 primeros de la historia del Real Madrid. El tercero va a ser Paco Gento, único jugador en ganar 6 Copas de Europa, el único en ganar las 6 primeras Copas de Europa del Real Madrid, porque enganchó incluso la sexta del 66. Paco Gento era velocidad, pero sobre todo, más allá de ese cambio de ritmo, esas jugadas por la izquierda que recordamos con el Real Madrid o con la selección española, aquel famoso gol de Amancio en el Mundial del 66 a Suiza, por ejemplo, ese tipo de jugadas, a mí me parece que Paco Gento tenía mucho más que eso. Era un jugador que se asociaba muy bien y que también significaba un poco lo que es el Real Madrid triunfante de la época. Yo creo que Paco Gento, por lo que hizo también, porque estuvo 18 temporadas en el Real Madrid, y por los 6 títulos de Copa Europa, tiene que estar entre los 3 primeros. El tercero, Balón de Bronce. El Balón de Plata para el Real Madrid, para mí, el número 2 es Cristiano Ronaldo. Por supuesto, las 4 Copas de Europa que ha ganado Cristiano en el Real Madrid, la voracidad goleadora, lo que ha significado dentro y fuera del campo, lo que ha transmitido al equipo realmente cuando estaba en el campo, lo que se le está echando de menos ahora que ya no está. Por todo lo que ha sido Cristiano Ronaldo y lo que todavía tiene que dar en el fútbol, yo le doy un 10 a Cristiano, porque siendo un jugador con menos talento para jugar al fútbol que otros, hablo por ejemplo de Messi, pero podría hablar de muchos más, o sea, Cristiano no ha tenido el talento de Roberto Baggio, por ejemplo, ya no hablemos de Messi, no ha tenido el talento de Ronaldinho, el talento puro para jugar al fútbol les ha igualado e incluso les ha superado en muchas cosas. O sea, le ha quitado 5 balones de oro a Leo Messi, y eso tiene un mérito tremendo, porque es un jugador hecho a sí mismo y un auténtico deportista en todos los sentidos. O sea, un trabajador, un enfermo, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, del entrenamiento, realmente físicamente un superdotado, y yo creo que Cristiano es el número 2. Y ya sabéis que más es el número 1, no es Cristiano, pues el número 1 por supuesto es Don Alfredo Di Stéfano. ¿Por qué coloco a Di Stéfano por encima de Cristiano Ronaldo y para mí es el jugador más importante de la historia del Real Madrid? Pues porque supuso más todavía, ganó menos, ganó 4 Copas de Europa,
Ni siquiera ganó las 5 primeras del Real Madrid de Stéfano. Ha ganado menos, seguramente, que Cristiano. Pero, bueno, ganó las mismas, por cierto, pero seguramente ha ganado menos títulos que Cristiano Ronaldo. Eso es verdad. Pero yo creo que Di Stéfano significó la modernidad del Real Madrid en aquella época. Cuando llega Di Stéfano, el Madrid era un equipo, no diría del montón, pero casi. Yo me acuerdo cuando se empezó a hacer el Estadio Santiago Bernabéu, se hablaba de que se hacía un gran estadio para un equipo de segunda, prácticamente. Y con Di Stéfano el Real Madrid cambia y es el hombre, digamos, que inicia los grandes títulos del Real Madrid. Es el que da el pistoletazo al gran Real Madrid de la historia y al Real Madrid que fue capaz de marcar una diferencia abismal con el resto, ganando 5 Copas de Europa seguidas. Yo hace poco en Mundo Maldini he puesto un vídeo de un partido Real Madrid-Niza de Copa Europa y yo creo que todos los grandes jugadores de la historia son jugadores que se han adelantado a su época, que podrían jugar en una época posterior, no en la época actual, pero sí en la siguiente época, en la siguiente generación. Y Di Stéfano lo era un jugador que era fundamental y marcaba diferencias en todo el campo, marcaba diferencias Alfredo Di Stéfano. Para mí, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Se han quedado fuera jugadores pues como Camacho, como Michel, como Hugo Sánchez, como Gordillo, como Roberto Carlos, ya lo sé, como Fernando Hierro, como Pirri. Fíjate los jugadores que he tenido que dejar fuera, pero para mí este ha sido mi 11. Espero vuestros comentarios, estoy seguro que no vais a estar de acuerdo prácticamente ninguno, porque es muy difícil estar de acuerdo en los 11 y en el orden, pero ese ha sido el mío. Muchas gracias por estar ahí y seguiremos aquí en Mundo Maldini. Tenemos que hacer el 11 del Barça, del Atlético de Madrid, de la selección española, tenemos tantas cosas que hacer. Yo sigo conduciendo. Hasta luego, chao.